Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de cómo está la situación de nuestra economía, del paro y, bueno, cómo nos venden las noticias y al final se quedan con lo que quieren destacar, pero la realidad de la situación no termina de llegar. Y sí, amigos, bueno, pues hoy vais a ver cómo una noticia se puede contar desde una posición o desde otra. Y eso es lo que me ha llevado a hacer este vídeo, porque realmente, claro, escuchar las declaraciones de una ministra diciendo textualmente lo siguiente: sitúan a España en la cabeza en cuanto a las previsiones del crecimiento de la Unión Europea. Habla de la OCDE. Y claro, uno se pregunta, ¿es esto correcto? ¿Estamos a la cabeza de la previsión de crecimiento? Sí. ¿Pero qué dice el informe de la OCDE? Dice que, y leo el titular textual de la noticia del Mundo, que mi compañera seguramente os va a poner por aquí abajo. Dice, ni Argentina, ni Italia, ni Sudáfrica. La OCDE certifica que España sufrió el mayor colapso económico en 2020. O sea, lo que nos está diciendo la OCDE es que lo hemos hecho los que peor, o que tenemos la peor situación de todos los países del mundo en el 2020. Y poniendo ejemplos, países que, bueno, pues pueden tener una economía un poco inestable. Los peores resultados en el 2020, eso dice el informe. Bueno, pues, ¿con qué se queda la ministra? Pues con un párrafo que dice el informe que tenemos la mejor previsión de crecimiento. Lógicamente, porque el crecimiento va en función de la proporción de la pérdida anterior. Quiero decir que, claro que nuestra economía tiene que crecer. Es que no nos queda otra. Claro que crecerá por encima de la media de la Unión Europea. Lógico, porque la media de la Unión Europea se ha mantenido con alguna caída, pero de manera constante. La nuestra ha caído en picado. Con lo que, por supuesto, que tenemos la expectativa de crecimiento más alto de toda la Unión Europea. ¿Eso nos pone en la mejor posición frente a la Unión Europea? No. Por mucho que sea mejor nuestro crecimiento, vamos a ir siempre por detrás del resto, porque la caída ha sido brutal. Entonces, ya no es cuestión de hacer sangre, sino que el titular que nos vende la ministra y que sale en todas las ruedas de prensa es que está muy contenta porque las previsiones de la OCDE son que nos dan la previsión de crecimiento más alta de la Unión Europea. Sí. Claro, porque también te han dado la caída más importante del mundo en el 2020. La peor economía, la que peor ha resistido, la que peor ha funcionado, que tenemos la peor situación. Y claro, como hemos caído tan abajo, pues las previsiones de crecimiento, de rebote, son mejores. Pero como os decía, son mejores en el rebote, pero siempre estaremos muy por debajo de las economías que se han mantenido estables. Que eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Hacer un mix de áreas de producción, de especialización, en la que, bueno, pues nuestra economía resista a los embates de las crisis, tanto en la generación de riqueza como en la creación de puestos de trabajo. Así que, amigos, aquí veis, es la misma noticia, es el mismo informe, pero al final lo que llega a la opinión pública son las declaraciones de la ministra diciendo que, bueno, pues las mejores expectativas de crecimiento para la economía española. Claro, pero no nos cuentan que somos los que más hemos caído. Y hemos caído tan abajo que bueno, pues que ahora el rebote tiene que ser más grande que los que han caído menos. Lógicamente. Ya veremos, si se cumple, pero lógicamente, ¿eso nos pondrá, repito, en mejor posición? No, seguiremos por debajo del resto de las economías. Bueno, pues así se cuentan las historias y, bueno, pues al final así es como llegan a los ciudadanos. Te pregunto a ti, que estás escuchando ¿tú cuál de las dos noticias has escuchado? Igual ninguna, pero si has escuchado alguna, seguro que la que has escuchado es la de la ministra, que tenemos, bueno, pues la mejor perspectiva de crecimiento de la Unión Europea. Y lo otro no lo comentamos. No lo ponemos en su sitio, no decimos que tenemos el mejor crecimiento porque hemos caído los que más y aunque crezcamos eso que está previsto vamos a seguir muy por debajo del resto. Bueno, pues eso no merece la pena contárselo a nadie. Y hablábamos hace unos días también de los datos del paro, cómo se maquillaban, por aquí os dejo cómo se maquillan esos datos del paro, que bueno, pues estamos más cerca de los 6 millones y pico de parados que de los 4
que reconoce el gobierno, pero aún así, con esos 4 que reconoce el gobierno, el paro en España, y esto sí que es ponerlo en proporción, porque claro, cuando nos dicen que ha subido el paro 50.000 o 40 y tantos mil desempleados en el mes de febrero, bueno, pues uno, hombre, ve que se ha perdido empleo, pero no termina de saber, bueno, pues esto es por la crisis. Claro, mucha gente dice, es que esto es por la crisis que tenemos. Oye, ¿qué crisis hay en toda Europa? Entonces, bueno, pues vamos a medirlo, vamos a compararlo con Europa. Bueno, pues y aquí es donde viene realmente el dato demoledor, que nos demuestra que no estamos haciendo las cosas bien, que no se están aplicando las ayudas como se debería, que no se está apoyando a la economía, bueno, que no estamos haciendo los deberes, que luego nos preguntaremos por qué de estos barros aquellos lodos, ¿no? Bueno, pues el paro, y aquí tengo también el titular, el paro sube el triple en España que en Europa. El triple. Y no estamos hablando de la parte del maquillaje, que esa la damos porque cuela, porque los datos oficiales son con el maquillaje. Bueno, pues incluso con el maquillaje, el triple ha subido que en la Unión Europea. O sea, generamos 3 veces más de paro que lo que genera la Unión Europea, que lo que generan nuestros vecinos, que están en la misma situación que nosotros, que están gestionando la crisis de manera totalmente diferente a nosotros. ¿Que hay herramientas comunes? Sí, también tienen los ERTEs, también tienen los ceses de actividad, también tienen, bueno, pues esos aplazamientos de cuotas, de cotizaciones y de impuestos, pero claro, tienen otras cosas. Tienen otras cosas muy importantes. Tienen ayudas directas. Estamos hablando que la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, ha movilizado 150.000 millones en ayudas directas. Ayudas que no tenemos en España. ¿Qué hacemos en España? Subimos los impuestos. Por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de esa subida de impuestos y cómo ha afectado a la economía española. ¿Ellos qué hacen? Bajar los impuestos. Cogen el IVA y lo reducen. ¿Por qué? Pues porque entienden que ahora no es momento de aumentar impuestos. En un momento de crisis aumentas los impuestos, hay mucha más gente que pasa a no pagar esos impuestos y al final, bien porque se van al mercado negro, bien porque dejan de consumir. Nos ha pasado aquí con los automóviles. Claro, 50.000 coches menos vendidos, pues nos cae la recaudación por el impuesto de matriculación. Con lo que en un momento de crisis no subas los impuestos, porque estás aumentando el esfuerzo fiscal del contribuyente. Por aquí te dejo un vídeo en el que hablamos de la diferencia entre el esfuerzo fiscal y la presión fiscal. Bueno, pues parece que no lo entendemos, somos más listos que nadie, hacemos lo contrario a lo que hacen el resto, nuestros resultados son, en el paro, ya lo veis, 3 veces peor. Como hemos dicho antes, la OCDE dice que somos la peor economía en el 2020, la que peor ha resistido a esta crisis, comparado con países realmente volátiles. Y seguimos con nuestra fórmula, esa fórmula magistral que hace crecer nuestro paro 3 veces más que la media de la Unión Europea y que nos ha provocado una salida de la crisis en el 2020 tremenda. Oye, vamos a ver, en cualquier empresa se le pedirían explicaciones a los gestores, sobre todo viendo cómo está funcionando la competencia. ¿Por qué? No, es que el mercado ha caído. Sí, pero la competencia ha caído, pues eso, 3 veces menos que tú. ¿Por qué? No, pero yo lo que estoy haciendo es mucho mejor. No. A los datos me remito. Con lo que, por favor, cuanto antes, démonos cuenta de que no está funcionando todo esto que pensamos que es maravilloso y que es una idea genial para resolver los problemas, porque nuestro entorno, los resultados de alrededor, nos dicen eso. La peor economía en el 2020, los que peor hemos resistido, los que más hemos caído, y un paro 3 veces, o sea, creamos 3 veces más paro con el que ya tenemos, ¿eh? Quiero decir que claro, lo lógico sería pensar que ya cuando uno tiene 6 millones de parados ya es muy difícil generar más parados. No, 3 veces más parados que el resto de Europa, que todos tienen menos paro que nosotros. Y fijaos cómo cambia la película cuando te cuentan los datos.
Si nos dicen a todos claramente que lo estamos haciendo 3 veces peor en materia de empleo que el resto de la Unión Europea y nos dicen que nuestra economía ha caído más que países que tradicionalmente se consideran con economías muy débiles, pues habrá que hacérselo mirar. Bueno, pues aquí no. Aquí seguimos con el plan y convencidos de que tenemos la mejor solución para el problema, que es que el resto no se enteran. Es que hay un montón de gente yendo en dirección contraria. Yo soy el único que voy en el sentido que tengo que ir. En fin. Así que, amigos, ya sabéis, hay que ser muy crítico con las informaciones que recibimos. Es verdad que bueno, pues se juega habitualmente a la desinformación y lo que tenemos que ser conscientes es que la situación económica es muy complicada, es muy grave, que tenemos que arrimar todos el hombro y que, bueno, pues ya veremos cuánto nos cuesta salir de todo esto. Y a nuestros políticos, bueno, pues que rectifiquen. Simplemente decir eso. Yo no quiero que nadie reconozca culpas ni reconozca errores, que me da igual. Que lo que necesitamos ahora es rectificación. Cuanto antes ayudas directas, ya van tardísimo. 11.000 millones es calderilla y o hacemos las cosas bien o todavía esto va a ir a mucho, mucho peor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir algo que, bueno, pues tiene una información clara. Necesitamos ser muchos los emprendedores, expandir toda esta cultura del emprendimiento, porque como sociedad o nos ponemos a emprender y a generar riqueza a pesar de cómo gestionen todo esto desde las administraciones públicas, o lo vamos a tener muy complicada para mantener nuestro estado del bienestar. Así que te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas que pasan en relación a la economía, al coronavirus, al emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.